hacer alguna manera, ¿no? De medir distancia. Entonces, bueno, dejamos esta la primera opción que dice Mix Measures y luego seleccionamos, bueno, cuál es la opción que nos da. Entonces nos dice que, bueno, que la opción que tiene es la distancia euclidiana. Está bien, la seleccionamos, ¿sí? Y acá arriba hay un campo que dice voto con peso, ¿sí? Aquí la idea del voto con peso, le dan clic aquí al icono que dice información y nos dice si nosotros queremos de alguna manera darle prioridad a aquellos elementos que están más cercanos, ¿sí? Recordarán en la presentación de ayer que decíamos que si K es un valor muy grande, como que amplío la circunferencia de donde voy a buscar a los vecinos más cercanos. ¿Ok? Había un ejemplo en el cual había vecinos cercanos que pertenecían a una clase, si no me recuerdo la clase con el signo de más, y un poco más alejados estaban los elementos con el signo menos. ¿Sí? Entonces, los que tienen el signo más estaban más cercanos al elemento, pero eran pocos. Y los que tenían el signo menos estaban más alejados, pero había mayor cantidad. Entonces, si nosotros seleccionamos aquí la casilla, le va a dar más importancia a los elementos que estén más cerca. ¿Sí? Entonces, aunque haya más elementos de otra clase, pero si están alejados, su voto, ¿no? No va a ser tan importante para tomar la decisión. Entonces, como que pondera, dependiendo de qué tan cerca esté del elemento, le da mayor importancia o menor importancia. ¿Sí? Si ustedes le quitan aquí de seleccionar, ¿no? La casilla, pues el voto de todos vale igual. ¿Sí? No importa qué tan cerca estén o qué tan alejados, siempre y cuando estén dentro del área donde va a explorar. Recuerden que esa área está definida por el valor de K. Entonces, si están dentro de esta área de K, pues todos van a contar igual y la clase que tenga mayor número de votos, esa es la que va a ganar, ¿no? Bueno, entonces pues vamos a probar, no vamos a dejarlo sin seleccionar. Y luego agregamos estos dos elementos, el de Apply Model y el de Performance. ¿Sí? Entonces buscamos Apply Model. Les va a aparecer el elemento, lo arrastran y lo conectan con el elemento anterior, con el clasificador. Y ya finalmente vamos a buscar el elemento que dice performance, ¿sí? Para ver, ok, una vez que ya apliqué mi clasificador a los datos, ver que también resolvió, ¿no? La tarea. Entonces, performance. Dentro de las opciones de performance hay una que dice performance classification. Entonces seleccionamos esta. ¿Por qué? Porque si ustedes observan, a diferencia del otro elemento con el que trabajamos, que era regresión, ¿no? Teníamos un elemento que nos indicaba que era para ese tipo de algoritmos. ¿Sí? En este caso, para KNN no existe. Sin embargo, lo que estamos haciendo pues es una tarea de clasificación. Entonces, bueno, seleccionamos ese elemento y después interconectamos el elemento de performance con el elemento apply model, ¿no? Entonces lav va con lav y finalmente la salida de per y exa del elemento performance pues lo mandamos acá arriba para mostrar, ¿sí? Adicionalmente a eso seleccionamos la orejita que dice mod del elemento apply model para ver qué es lo que está haciendo nuestro algoritmo KNN.
¿sí? Para construir el modelo. ¿Ok? Y ya, entonces así terminamos de hacer las conexiones. ¿Ok? Muy bien, los que están intentando hacer esto, me avisan, ¿no? Si necesitan tiempo, si puedo seguir, o si tienen alguna duda, pues. Si nomás un poquito de tiempo para que hagamos las conexiones. Ujú. Sí, recuerden que bueno, esto que tengo aquí abajo es una copia del que tengo acá arriba, ¿sí? Entonces nada más con que lo hagan una vez, con eso es suficiente, ¿ok? Eh, bueno, A mí todavía no me abre el programa, profe. ok, bueno, vamos a esperar un poco. Sí, es que consume recursos. Sí vuelve a entrar al ciclo, ¿no? Sí, porque si no, de todos modos, cuando estuvimos probando ahorita cambiar la placa, no. No, no lo cambiaría. Ajá. No, es pedo de si él fuera la tarjeta, güey. Te digo, Sí, porque está como que soldada, ¿no? sí, un pedo así. Mira, por ejemplo, ahí ya lo conectaste. No. Ahí está. ¿Ya lo desconectaste? No. Mira, déjalo ahí agarrado y ya lo vuelvo a conectar y luego ya con eso listo, pero cuando lo vuelvo a conectar está mal. A ver, a ver. Otra vez. Ok, ¿listo? ¿No? Otra vez, por. Ahí está todo. Ahí está todo. Aguantar. Aguantar, aguantar. Ya. Creo. 1, 2, 3, 4. Ok, bueno, si quieren pueden tomarle una foto y bueno, a lo que terminen de hacer las conexiones. Vamos a ver cómo se ejecuta este flujo, ¿no? Para ver cuál es la salida. Entonces, bueno, aquí le damos clic al botón de play. Y aquí está, bueno, nos aparece la tabla de resultados. Nos dice cómo es que fue haciendo la clasificación, ¿sí? Y aquí en la pestaña que dice Example Set, nos aparece en el extremo izquierdo la columna de si compró seguro o no, ¿no? Que serían los datos reales. Y al lado nos aparece la columna de la predicción, es decir, lo que el KNN predijo, ¿sí? Y aquí al lado está el nivel de confidencia, No regresa la mano. es decir, qué Está tan todo seguro completo. está, ¿no? De que Vuelves a entrar. la información de este primer renglón
pues vaya para la clase sí o vaya para la clase no. Sí, recuerden que sí, no es la respuesta a la pregunta de si compró el seguro o no. Sí, entonces, ¿cómo está más seguro de que, o como hay más vecinos cercanos de la clase no, pues le asigna aquí el valor de no? ¿Sí? Y bueno, se equivocó, ¿no? Ahí. Lo mismo sucede acá abajo, ¿sí? El valor real es no y el modelo dice que sí. Lo mismo acá abajo, ¿no? Se equivocó. Aquí sí le atinó. Acá se equivocó, se equivocó, se equivocó, le atinó, se equivocó, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? Y aquí nos dice ya digamos las estadísticas generales, ¿no? Dice que le clasifica correctamente el 70.67%, ¿sí? Y generalmente cuando se trabaja con un problema de clasificación, pues se pone una tabla como esta que se conoce como la matriz de confusión, ¿sí? La matriz de confusión siempre va ligada a las categorías que ustedes tengan. Entonces en este caso pues nada más tengo dos categorías: la categoría del sí, ¿no? Sí compro seguro; la categoría del no, no compro seguro, ¿ok? Y esta columna del sí y el no hace referencia a la verdad, ¿sí? Es decir, los datos reales. Ajá. En el lado de los renglones tengo igual la categoría sí y la categoría no, pero aquí es la predicción que hace el sistema. ¿Sí? O sea, cuando el sistema dice que algo le corresponde la categoría sí. Y acá abajo en este renglón es cuando el sistema dice que le corresponde la categoría no. ¿Sí? Y entonces las intersecciones nos hacen referencia a los posibles resultados que tuvo el sistema, o bien los errores o bien los aciertos que tuvo, ¿no? Por ejemplo, en esta celda, ¿sí? Vean que es la intersección de que el sistema predijo que sí y efectivamente le corresponde esa categoría, ¿no? Entonces este del sí sí pues sería como que un acierto para nuestro sistema, ¿no? Luego tenemos el caso que sería la columna que está alrededor, la que está con fondo azul. Sería el caso cuando el sistema dijo que sí iba a comprar, pero la realidad es que no compró. ¿Sí? Entonces, esta celda nos dice cuántos errores tuvo de ese estilo. Luego, esta celda que está en fondo azul, ajá, nos dice los casos cuando el sistema predijo que no iba a comprar, pero el usuario terminó comprando. Y finalmente tenemos la última casilla, que son los casos cuando el sistema dijo que no iba a comprar y efectivamente no compró. ¿Sí? Entonces, bueno, aquí ya nosotros podemos ver una distribución, ¿no? Por ejemplo, de los dos posibles errores, que es esta casilla que está en azul y esta otra casilla que también está en azul, ¿no? Ver qué error es el que más comete, ¿sí? Entonces, por ejemplo, el que más comete es predice que no, pero en realidad sí compró. ¿Ok? Entonces, bueno, ahí si nosotros queremos, por ejemplo, más bien usamos este sistema, ¿no? Para que él tome decisiones y diga, ¿no? Qué tanta debe de insistir con un cliente, ¿ok? Entonces va a haber clientes que no van a insistir, ¿no? Que no va a intentar contactarlos, pero que ellos al final van a terminar comprando, ¿sí? Va a haber otros escenarios, ¿no? Por ejemplo, en este caso, en el cual el sistema va a insistir,
pero al final el cliente no va a comprar. ¿Ok? Entonces, aquí el problema es los que no insisto, pero al final compran. Bueno, pues a lo mejor porque son como que fieles a la marca, ¿no? Y a lo mejor no tengo yo que invertir tanto tiempo, ¿sí? Sin embargo, el otro escenario en el cual sí voy a gastar, ¿no? En contactar, en darle seguimiento, y al final no van a comprar, pues sería como que una pérdida, ¿no? De tiempo. Entonces, por suerte para este sistema, esos casos donde se pierde tiempo, pues son pocos en comparación con los otros casos, ¿sí? Entonces, bueno, digamos que en ese sentido este sistema sí podría, ¿no? Funcionar para ese escenario. Ok, además de eso les da pues estadísticas sobre lo que es la precisión y lo que es el recall. Ok. La precisión es una medida de cuántos aciertos tiene el sistema y el recall es una medida de cuántos elementos no consideró o no estaba al tanto de que podían existir. Ajá. Generalmente lo que se reporta es la medida F1, que es como que el promedio de estos dos. Y aquí nos da la precisión por cada clase. Entonces sabemos que para clasificar bien los de sí, pues lo hace con una eficiencia alrededor del 70%, y los del no, pues igual, lo hace con una eficiencia alrededor del 70%. Eso quiere decir que este sistema es igual de bueno tanto para la clase sí, para detectar los que son de la clase sí, como para detectar los que son de la clase no. ¿Sí? Eso es bueno. Ajá. ¿Por qué? Porque luego a veces hay sistemas, ¿no? Que por ejemplo una clase sí la logran detectar o sí la clasifican bien, pero otra que la hacen del nabo, ¿no? Ok. Y luego acá abajo tenemos el recall, ¿sí? Entonces, por ejemplo, en la columna del sí, dice que de todos los sí que tenían mis datos reales, pues detectó el 62%, ¿sí? Y luego acá en la columna del no, el recall dice que de todos los no que tengo en mis datos reales, pues detectó bien el 77%. ¿Sí? O sea, hubo un 30% que no detectó, sí, que no supo que eran, hizo tonterías. Bueno, entonces es más o menos el cómo se representan estos resultados. ¿Ok? Si ustedes van a presentar, ¿no?, su tesis o su proyecto y hacen algo de estos sobre clasificación, pues la recomendación es que por lo menos incluyan este tipo de información para saber, ¿no?, qué también le fue a su sistema. Ok, matriz de confusión. ¿Sí? Bueno, entonces tomen en cuenta 70.67. Ahora, vamos a hacer modificaciones en nuestro diseño y vamos a usar una K más pequeña. ¿Sí? Vamos a usar una K de 3. Ok. Vamos a usar la misma distancia para comparar, ¿sí? Y ver ahora qué sucede. Y vean, el accuracy subió. La precisión mejoró y el recall mejoró también. Ok. Bueno, eso quiere decir que como que los vecinos más cercanos efectivamente son como que las clases, ¿no?, a las que uno pertenece. Y si uno empieza a ampliar el radio, pues parece ser que como que el sistema se empieza a confundir. Bueno, vamos a un caso extremo en el cual el vecino más cercano es 1. Y vean, 100%. O sea que con el vecino más cercano, si lo asocio a esa clase, se resuelve el problema al 100. ¿Por qué nos persiguen las desgracias? Ok.
Bueno, aquí es un caso especial, ¿sí? Generalmente cuando uno usa radios muy pequeños, eh, pues como que la capacidad de explorar, ¿no? Eventos nuevos se pierde. Pero bueno, en este caso, pues parece ser que esa es como que la mejor opción, ¿sí? Eh, si nosotros, por ejemplo, expandemos el valor de K, pues seguramente va a empezar a hacer cosas raras. Por ejemplo, 9. Y vean, baja al 66%. Entonces, bueno, aquí sí es, pues, para saber cuál es el valor, el mejor valor de K, pues hay que ir haciendo experimentos, ¿no? Sin embargo, una manera para saber de dónde partir, pues es ver en la literatura, ¿no? Algún proyecto similar que haya usado igual vecinos más cercanos, ver más o menos qué valor de K utilizó, ¿sí? Y tomar eso como referencia como punto de partida, ¿no? Para ver qué tanto me puedo bajar, qué tanto puedo subir, ¿no? Y hacer experimentos, por ejemplo, ¿sí? Ok, bueno, eso es en cuanto a K, el método de vecinos más cercanos. Igual aquí aparecen otro tipo de distancias, ¿no? Por ejemplo, si seleccionamos la distancia numérica, podemos probar, por ejemplo, con la similitud coseno, ¿no? Por ejemplo, a ver, vamos a correr con K igual a 1, a ver si sucede otra vez que da el 100. Sí, da el 100. Entonces no importa cómo yo mida, siempre seleccionar el vecino más cercano da buenos resultados, ¿no? A ver si le pongo 5 como estaba. Ajá, vean, por ejemplo, para el mismo K de 5, la distancia coseno da un mejor rendimiento. Vean que está aquí alrededor del 82, ¿no? Entonces cuando usábamos, por ejemplo, distancia euclidiana, pues estaba alrededor del 70, ¿no? Entonces, pues bueno, conviene más utilizar la similitud coseno en este caso, ¿no? Por ejemplo. Bueno, hasta aquí alguna duda de K, del método de los vecinos más cercanos o KNN. Creo que no, profe. ¿No? Ok. ¿Alguien más? Profe, el No, valor profe. de select de Accure, ¿qué significa? Bueno, cuando le da el ¿El porcentaje. valor que se Acure? Ajá. Este. Ajá. Ese te dice cuántos aciertos tuvo tu clasificador. Es decir, cuántos elementos sí y cuántos elementos no hizo correctamente. Ok. Ese es el accuracy. Gracias, profe. Nada. Digamos que el accuracy, bueno, dentro de las cosas que a ustedes les va a servir para decidir, ¿no? Si el modelo conviene o no, es el accuracy, pero además del accuracy, el F1, ¿sí? Que se obtiene a través, que es el promedio de esto, de la precisión, entre el recall. No, no es cierto, es el promedio, perdón, es el promedio de la precisión y el recall, ¿sí? O sea, sumo los dos, lo divido entre dos y es el promedio, es el F1,
Entonces, esa medida es la que ustedes tienen que reportar. Aquí algo importante es, bueno, uno pensaría que si obtengo yo el 100%, pues ya, ¿no? O sea, ya está súper bien, ¿no? Lo que hice y no hay manera, ¿no? Si lo presento no me pueden decir nada porque es 100%. Ok. Ahí deben de tener cuidado porque generalmente cuando se da el 100%, ¿sí? Puede ser que con esos datos sí se obtenga una clasificación perfecta. Sin embargo, nada asegura que para un nuevo elemento, ¿no?, que nunca hayamos visto, No, claro. pues el clasificador lo haga bien. ¿Ok? Entonces, lo que hay que hacer pues es quizás meter nuevos datos a su conjunto de prueba para, digamos, tener una estimación un poco más real, ¿sí?, de qué podría pasar. Entre más ejemplos ustedes tengan y más variados sean estos ejemplos, pues sí van a llegar un momento en el que van a tener la certeza, ¿no? Sin embargo, pues obtener información, ¿no?, de todos los posibles casos, pues puede ser un poco complicado, ¿sí? Por eso los porcentajes que se dan aquí pues son unas aproximaciones, ¿no?, basados en los datos que tienen, ¿sí? Entonces recuerden, la recolección de datos, bueno, pues tienen que tomar en cuenta que tal vez hubo errores, que tal vez hubo omisiones, que tal vez tomaron mal la información, etcétera, etcétera, ¿sí? Entonces, bueno, pues no se vayan a confiar, ¿sí?, en estos resultados. O sea, no salgan y digan, ya lo resolví, ahí está, y ya, pónganlo en producción. No, porque seguramente habrá cierto margen de error. Bueno, ok, eso es en cuanto a el método KNN, ¿sí? Y ya para concluir, ahora sí, maratónicamente, vamos a ver un último elemento que son los árboles de decisión. Ok, bueno, me confirman si pueden ver mi presentación que dice árboles de decisión. Sí se ve. Sí, ok, gracias. Bueno, vamos a ver rápidamente qué es esto. Árboles de decisión. Bueno, un árbol es una estrategia que va a ayudar para resolver tareas de clasificación, ¿sí? Esta estrategia va a ser una especie de estructura, ¿no?, parecida a la de un árbol, en la cual el cómo se van construyendo las ramas va a servir al programa para poder hacer esa clasificación. ¿Ok? Digamos que los nodos pues van a denotar una prueba en un atributo, es decir, van a ver qué tan útil es una característica para diferenciar, ¿no?, entre una clase y otra, ¿sí? Y una rama pues representa el resultado de una prueba, ¿sí? Entonces, un nodo es un valor, un atributo, y la rama me va a decir qué características debe tener ese atributo, es decir, qué valor mínimo, qué valor máximo, etcétera, etcétera, para poder continuar con el resto de los nodos. Entonces, por ejemplo, aquí supongamos que tenemos este conjunto de datos que está aquí en la tabla azul. Ajá. Y lo que queremos saber es si el cliente, bueno, son datos de clientes, ¿no? Cada renglón es dato de un cliente. Y queremos saber si al final compra una computadora o no, ¿sí? Entonces tenemos como característica su edad, tenemos como característica los insumos, ¿sí?, que requiere la computadora, tenemos aquí la característica de si es estudiante o no,
y tenemos aquí una característica que es su valoración crediticia, ¿sí? Y entonces cuando esto lo metemos al algoritmo de árboles de decisión, va a ver de todas las características, va a hacer pruebas sobre qué tanta información o qué tan útiles son, ¿sí? Y estas pruebas sobre información y utilidad están muy relacionadas con lo que se ve en teoría de las comunicaciones, ¿sí? Seguramente cuando llevaron su curso de comunicaciones digitales, pues tal vez hablaron de conceptos como entropía, ¿no? Que es la cantidad de información que tiene una variable, ¿no? Por ejemplo, ¿sí? Hablaron de conceptos como son correlación, ajá, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, se aplican esas mismas fórmulas, ¿no? Para evaluar la entropía o la información de ganancia de cada una de estas variables. De tal forma que el algoritmo detecta cuál es la característica más importante para clasificar a los elementos. Y esa es la característica con la que empieza el árbol, ¿sí? Entonces, años. Luego, para pasar de este nodo, de este vértice al siguiente, por ejemplo, si nos vamos al extremo izquierdo, pues sabemos que para irnos por este camino se debe de cumplir que la cantidad de años sea menor o igual a 30, ¿sí? Para irnos, por ejemplo, a este camino de acá, por donde está el cursor, se debe cumplir que años sea mayor a 40, y para irnos por este camino en medio se debe cumplir que la cantidad de años sea igual a 31.4, ¿sí? Que es el valor que viene aquí. Bueno, de 31 a 40, ¿no? Nada más que aquí lo representan como 31, 3 puntos 40, ¿sí? Que es lo que está en el rango, ¿sí? Bueno, una vez que ya nos fuimos por alguno de estos caminos, después vamos a analizar otra característica. Sí, por ejemplo, en la rama del extremo izquierdo, vamos a ver si es estudiante o no. Ajá, entonces, si la persona es estudiante, si sí lo es, pues sí va a comprar, ¿no? Entonces, si la persona tiene menos de 30 años y es estudiante, sí te va a comprar una computadora, ¿no? Si la persona tiene menos de 30 años, pero no es estudiante, entonces no te va a comprar la computadora, ¿sí? Observen este camino de en medio. Si la persona tiene entre 31 y 40 años, sí te va a comprar la computadora independientemente de si es estudiante o de su valoración del crédito, ¿no? Por ejemplo. Y en esta rama del extremo derecho, pues vamos a tomar en cuenta la valoración del crédito, ¿sí? Si la valoración del crédito es justa, sí te va a comprar la computadora. Si la valoración del crédito es excelente, curiosamente no te va a comprar la computadora. ¿Okay? Entonces, si tiene más de 40 años y su valoración de crédito es excelente, no te va a comprar computadora, ¿sí? ¿Eso qué quiere decir? Bueno, pues que tal vez la persona es muy ahorrativa, ¿no? Piensa mucho sus compras porque tiene una valoración de crédito excelente, ¿no? Digamos que nunca pide crédito, y entonces va a pensar más sus compras, precisamente para no endeudarse. Sin embargo, personas de más de 40 que tienen una evaluación de crédito buena, más o menos, pues sí se van a animar, ¿no? Entonces, ¿cuál sería la moraleja? Pues en su tienda, ¿no? Donde venden las computadoras, solo dejen entrar personas de 31 a 40 años, por ejemplo. Ya sé que es una idea muy descabellada, pero bueno, es lo que es la recomendación, ¿no? Que nos da el sistema. Ok, esa misma idea se puede aplicar no solamente para valores, digamos, numéricos, ¿no? O nominales, ¿sí? Aquí todos son nominales, por ejemplo.
y tengo Para quien pone bien. igual, ¿no? Para saber si puedo dar una clase o si van a jugar tenis, ¿no? Dependiendo de las características del medio, ¿sí? Lo que podemos decir Entonces es puedo aplicar que yo también podríamos este tipo englobar todos de estos, algoritmos, ¿no? Para ¿no? obtener como que Podríamos esa especie clasificarlos y una de vez que árbol, ¿sí? Al tenemos de ahí final salen de las cuentas, placas, les este podemos árbol pasar, lo que va a representar pues son como que reglas, al menos pudimos dejarlo en dos ¿sí? O colores. sea, si cumple esto y cumple esto, pues entonces le corresponde tal cosa, ¿no? Si No, me cumple esto refiero y a cumple votar esto, entonces le de, corresponde tal votamos cosa, la pista. ¿ok? Eh, Bien, aquí digamos es el árbol de los datos, ¿no? Que acabamos de ver. Y bueno, aquí, o sea, una vez que ya se crea este árbol, pues llegamos a esto que son como que las reglas, ¿sí? De aplicación. Entonces, cuando llega un nuevo elemento que no está en mis datos y que yo quiero clasificar, pues voy a ver en cuál de las reglas cae, ¿sí? Y ya dependiendo de en cuál regla cae, pues le asigno, ¿no? Esa clasificación. Bueno, dentro de los algoritmos hay uno que se utiliza con frecuencia, que es el algoritmo ID3. Ajá. Este algoritmo, como les decía, para determinar la importancia de las características, utiliza elementos de teoría de la comunicación, ¿no? Que es la ganancia, la entropía de una variable, para ver qué tan representativa es. ¿Okay? Y bueno, aquí están algunos de los consideraciones, ¿no? Que toma. En principio nos dice que lo hace en dos pasos, ¿no? En la primera pues construye el árbol, ¿sí? Que ve, por ejemplo, cuáles de las características en qué orden, ¿sí? Y después después de que ya se construyó una primera versión del árbol, hace otro proceso que es la poda de los árboles, ¿no? En la cual elimina aquellas ramas que reflejan muchos ruidos, ¿sí? Después, bueno, aquí están los pasos sobre cómo va construyendo el árbol, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, aquí está un poco de información sobre lo que es la ganancia de información, cómo la calculan, ¿ok? El concepto de entropía y lo que es la ganancia de la información en términos de la entropía. Esto no sé qué bueno, creo que sí lo ve, ¿no? En la carrera. La verdad, ser físico se realiza. Ganancia de entropía, Mira, el chile, ganancia de la información. ya hace 15 días acabo de empezar. No lo recuerdo. Meses en el otro año. Me eché otros 15 días de la chamba. Mira cómo me vale verga. O tal vez en su curso de probabilidad. Bueno, no se preocupen, son métricas, ¿sí? Para saber la importancia de una variable. ¿Okay? Bueno, aquí son más ejemplos, ¿no? De cómo elegir dado un conjunto de características, cómo saber cuál es el elemento raíz o con el que voy a empezar mi árbol, ¿sí? Entonces calculo, por ejemplo, la ganancia de la información, ¿sí? Y dependiendo de cuál sea la que mejor resultado me dé, pues esa es la que yo voy a elegir, ¿sí? Como una raíz. ¿Okay? Y bueno, bla bla bla. Ok, vamos a ver entonces un ejemplo, ¿sí? De esto, de cómo aplicar árboles. ¿De acuerdo? A ver, échale agua. No. Me quedé sin agua y la que le quitaste. No. Entonces, ¿qué tal, güey? ¿Ya? ¿Ya? Una placa. ¿Sabes qué? Es un puente. No, no es cierto.
Cerca de la placa. ¿Cómo le haces? La placa. No he llegado. A ver, voy a cambiar también. Ah, es que esa no era, doctor. Bueno, está bien. Ok, bueno, me confirman si pueden ver mi... Chingada madre. estoy mostrando RapidMiner. Ah, perdón. Sí, profe, se ve. ¿Sí se ve? Ok, bueno. Les voy a explicar el ejemplo y ahorita si quieren al final vemos cómo ir construyendo Aguanta. este ejemplo, ¿sí? Pueden reutilizar el diagrama que estaban haciendo para el algoritmo anterior de los vecinos más cercanos, ¿sí? Nada más que guárdenlo como que con nombres distintos, ¿ok? Para que no, para que los cambios que hagan pues no se traslapen entre sí, ¿ok? Vamos a partir igual de nuestro archivo, ¿sí? Vamos a seleccionar atributos. Aquí en el caso de los atributos vamos a utilizar valores que sean de tipo categórico, ¿sí? A ver, permítanme un momento, ¿Vas mal en esa? Más o menos. Creo que 6. Pues, ¿qué es que está haciendo? ¿Por qué son todos? Ok, ya, listo, perdón. Entonces les decía del flujo, déjenme revisar porque... Ok, es este que dice Random Trees. Ok, este es el de los árboles y es el algoritmo ID3. En este caso igual, bueno, utilizamos el mismo archivo, ¿no? Que habíamos con el... Luego aquí en donde dice selección de atributos, nos vamos a ir a la pestaña que dice Select Attributes y vamos a seleccionar ahora características que sean nominales, ¿sí? ¿Por qué? Porque el algoritmo solamente trabaja con categorías nominales. En este caso se puede trabajar con otro tipo de características, por ejemplo el número de hijos, que es un valor numérico, y vamos a aplicar un elemento o una estrategia que es la discretización, ¿sí? Para entonces asignarle un valor nominal al número de hijos, ¿ok? Entonces, bueno, los elementos que tienen que seleccionar pues son estos, ¿no? Hay algunos otros como por ejemplo coche, cuenta, ID, región, sexo, que también son nominales, ¿sí? Ahorita vamos a probar con estos ahorros, casa propia, si es casado, si compra seguro o no, y el número de hijos, ¿sí? Entonces lo seleccionamos. Después tenemos el elemento setRole, que es para indicar que si compra seguro pues es lo que nosotros queremos determinar, ¿sí? Vamos a agregar un elemento adicional que es este que se llama discretice. Ese elemento lo que va a hacer es que va a discretizar una columna o un atributo o un conjunto de atributos, ¿sí? Entonces cuando ustedes lo buscan ponen discretice y de las opciones que les aparece van a seleccionar la opción que dice discretice by user specification. Entonces seleccionan ese elemento y es este que está aquí, ¿sí? Cuando le dan clic aquí en la paleta de configuración van a seleccionar la opción que dice single
que es para decirle al elemento que solamente discretice una variable. Vengo drenando de cierta manera. Y luego abajo donde dice attribute, le van a dar clic al atributo que quieren discretizar, ¿no? En este caso el número de hijos. Luego le dan clic abajo en donde dice clases, al botón que dice edit list. Ujú. Y entonces aquí les va a aparecer dos renglones, ¿sí? Ok. Cada renglón corresponde a una categoría de la discretización, ¿sí? Entonces, por ejemplo, yo quiero que todas aquellas personas que tengan hijos desde 0, bueno, sin hijos, hasta 1, quiero que le asigne la etiqueta pocos. ¿Sí? Entonces, en el primer renglón pongo primero el nombre de la etiqueta y luego pongo los límites, ¿sí? Aquí generalmente solamente se pone el límite superior. ¿Por qué? Porque asume que el límite inferior pues viene desde menos infinito, ¿no? Hasta llegar a ese valor, ¿sí? Entonces, si la persona tiene 0 o tiene un hijo, le va a asignar, va a cambiar ese valor por la etiqueta pocos. Luego abajo es otra categoría, otro nivel de mi discretización. Nuevamente pongo la etiqueta que quiero que le asigne y después acá donde dice upper limit voy a poner cuál va a ser el límite superior, ¿sí? En este caso, bueno, para decir que sea el resto, ¿no? O sea, los casos de personas que tienen 2 o más hijos, pues simplemente se le pone infinity, ¿no? Para decir, bueno, el resto, ¿no? Que no caiga en la categoría anterior, pues asígnale la etiqueta a muchos, ¿sí? Si ustedes quieren agregar un nuevo nivel, un nuevo categoría, o un nuevo nivel de jerarquización, de discretización, perdón, tienen que darle clic aquí en el botón que dice Add Entry y les va a agregar un renglón más, ¿sí? Y ustedes pueden meter otro nivel de discretización, ¿de acuerdo? Bueno, ya le dan clic en Apply. Luego van a buscar el elemento que dice ID3. Entonces van a darle clic aquí al buscador, van a seleccionar el que dice ID3, lo van a arrastrar y lo van a pegar, ¿sí? Si ustedes le dan clic aquí a este elemento en la parte de configuración, pues les va a aparecer, ¿no? Qué medida o qué técnica va a usar para saber la importancia de una característica. Entonces, bueno, pues les ofrece gain ratio, que es la ganancia, ¿no? La tasa de ganancia, lo que es la cantidad de información, ¿no? Hay una métrica que se llama Gini, que igual está relacionada con estas dos, por ahí creo que hace un promedio o algo así, y accuracy, ¿no? De cuántos aciertos tuvo, ¿sí? Generalmente la que se utiliza es gain ratio o Gini index. Son como que las métricas más usadas. Bueno, vamos a dejarlo en gain ratio, ¿no? Y después viene algunos parámetros sobre cómo va a ir construyendo el árbol. Entonces, bueno, aquí dice número mínimo. Bueno, aquí le dan clic en information. Ok, y les dice cuál es el número de hijos que puede tener, ¿no? Cada elemento. Luego les dice el siguiente parámetro que dice minimal leaf size. Oh no, se te cayó. Va a decir en cada hoja, es decir, los elementos que están hasta abajo de nuestro árbol, cuántos ejemplos deben de estar en esa categoría para que se pueda construir ese elemento. Yo estaría embarazada. El último característica, que es la ganancia mínima, es
es el número de cambio o la diferencia, ¿sí? Que debe de existir al calcular la fórmula para saber la importancia. Es como que el mínimo cambio que el algoritmo va a tomar en cuenta para poder crear, ¿no?, un nuevo camino. Bueno, ¿cómo sacar esta información? Pues igual habría que consultar, ¿no?, los ejemplos para ver más o menos qué valores utilizaron y tomarlo como punto de partida. Otra opción pues es hacer una búsqueda exhaustiva, ¿no? ¿Qué es una búsqueda exhaustiva? Pues poner un rango mínimo, un rango máximo y probar todas las combinaciones, ¿no? Todos los valores posibles. Obviamente pues se van a tardar una eternidad, ¿no? Bueno, entonces una vez que ustedes ya seleccionan aquí sus parámetros, Ay, voy a calentar mis manos. pues ya pueden ejecutar su código, ¿sí? Y aquí en la parte de los resultados, ¿no?, pues les va a decir cuál es la predicción que hace, que es esta columna en verde. En Cabo San Lucas, Ok. okay. Luego aquí en la pestaña que dice Tree les va a mostrar el árbol que construyó y cómo lo construyó, ¿sí? A este árbol cuando lo presentan se le conoce como árbol de decisión. Sí, este es el árbol que utiliza. Entonces, por ejemplo, aquí detecta que la característica más importante es la de casado, es la que más ayuda como que a clasificar los elementos. Por ejemplo, aquí casado, ¿no? Si no es casado, va a haber el número de hijos, ¿no? Luego, si el número de hijos es igual a muchos, es decir, son 2 hijos o más, pues se va a ahorros, ¿no? Si ahorro tiene, pues se va por este lado, ¿no? Y pregunta por la casa propia. Si tiene casa propia, pues quiere decir que no va a comprar, seguro, ¿no? Si no tiene casa propia, pues tampoco va a comprar seguro, ¿ok? Entonces, bueno, si no está casado, pero tiene más de 2 hijos, ¿sí? O sea que vive en pecado, ¿no? O vivió en pecado, pero si tiene ahorros, curiosamente no va a comprar casa, ¿sí? Si no tiene ahorros, pues tampoco va a comprar casa, ¿sí? Digamos que estos valores que están acá, ¿sí? No sé si alcanzan a observar que tiene aquí como que una rayita que está en una parte en color azul y otra parte en color rojo. ¿Sí? Entonces ese da como que el nivel de seguridad que tiene sobre esta rama. Si la barrita es casi azul o está completamente azul, como en este caso o en este caso de acá, esta clasificación, ¿no?, tiene una alta tasa de efectividad, ¿sí? Es decir, que la mayoría de los casos que pasan por aquí efectivamente los clasifica bien, ¿sí? Aquellos que tienen, por ejemplo, aquí todo rojo, como en este caso, ¿sí? Son ramas o son caminos, perdón, que no están muy seguros, ¿sí? O sea, es difícil asegurar que va a decir que no. ¿Okay? Entonces, bueno, más o menos es como funciona este algoritmo, ¿no? Construyendo, viendo cuál es la importancia de cada característica, ¿no? Y pues va haciendo como que reglas internas para tomar la decisión. Si es tu novio, yo creo que ya sabrías, ¿no? Y bueno, las reglas aquí cuando le dan aquí en tree,
le van aquí en descripción y aquí les aparece, digamos, en forma de texto cómo fue creando las reglas. No me cuentes tus vivencias porque yo no. Ah, bueno, es un ejemplo, ¿no? ¿Qué ejemplo? Sí, o sea, Una más del metro, se incendió el vagón del Y metro en bueno, pues ya descendiente en por general partes es de la línea A. como funciona. Reportan que de repente empezó a Muy bien, salir ¿alguna humo duda? debajo del vagón y policías comenzaron a desalojar a los usuarios. No, profe. Hay un grave retraso en los No, profe. servicios del metro y otras. Muy bien, chicos. Bueno, pues ya con esto termino las clases. Entonces en Uber hasta Cuerna, Eh, ¿no? bueno, espero que Ah, no, el pues Didi dice sean sí, de su pero es que no interés, me que deja le saquen pegar mi provecho, dirección. Luego la voy a volver ¿no? a pedir De alguna manera. o la voy a abrir en la compu. Porque lo probé Y en, bueno, que se hayan llevado un lo probé en un el panorama celular y no me pega la dirección. sobre lo que es la inteligencia artificial, ¿sí? Ya no, se acaban de salir, ¿no? Como saben, pues esta área es algo que está, Los albañiles, chingada. bueno, que ya se está aplicando, ¿no? En la industria. Cada vez la escuchamos con mayor frecuencia. Y bueno, todas las estrategias que hemos visto, pues dependiendo del problema, se pueden aplicar, ¿no? En alguno u otro ambiente o escenario. ¿Quieres que me duerma? Ya te había dicho ¿quieres que ponga las sillas y te acuestes? Faltó, digamos, revisar un poco más de temas, ¿no? Sobre aprendizaje automático, No mames, es más. pero ¿Quieres bajar los pinches calzones pues de bueno, la a lista de diferencia de trabajadores? otros semestres, ¿no? La Creo comida es que, para gente estúpida. bueno, desde mi punto de vista se abarcaron un poco más de temas Lo que rifa es el de lo J-Rock, habitual, el ¿sale? J-Pop. Entonces, bueno, La pues ya con esto J-Music. termino. Ya nada más les enviaría una actividad para evaluar su tercer departamental. Y ya con eso, pues yo les daría el resultado, ¿sí? En el caso de ustedes, se los voy a publicar ahí en Classroom. Lo realizan, lo entregan y yo esperaría el día jueves pues ya entregarles la calificación final para que la revisen en el SAES y en el horario de clase pues ver, ¿no? Si hay alguna duda o algún inconveniente pues ya lo resolveríamos, ¿de acuerdo? El mismo jueves ya platicaríamos, ¿no? Aquellos casos que requieran hacer extraordinario, ¿no? ¿Cuándo sería? ¿Cómo sería? Etcétera, etcétera. ¿Sí? Espérame, es que me está diciendo de Bueno, cómo va a pues evaluar. entonces me despido, ¿no? Espero que le hayan sacado una foto a esto del diagrama, ¿no? Para que lo tengan ahí. Y bueno, pues nos vemos, chicos. Que tengan buena tarde. Hasta luego. Igualmente, profe. Igualmente, profe. Sí. Buenas tardes. Buenas tardes.